recorridos y visitas que realizamos es el de fijar la primera referencia documental, el primer momento en el que Aberasturi hace irrupción en la historia y coincide con otras muchas aldeas, voy a llamarlas aldeas por la fecha que os voy a indicar ahora a continuación de la llanada. Es el 1025, un momento clave, porque en el 1025 se redacta el documento que conocemos como la Reja de San Millán. ¿Suena de algo? ¿Lo habéis oído anteriormente? Bueno, popularmente le llamamos la Reja de San Millán, es un listado de elementos de la toponimia alavesa que en ese año 1025 tributaban a San Millán de la Cogolla, por ello el término que empleamos hoy para definirlo, y son más de 300. Os podéis imaginar que de esas 300 y pico, muchas han seguido existiendo hasta el momento presente, por tanto hacen irrupción en el 1025 y son pueblos que aún hoy están en pie, pero otros no, muchos desaparecieron con el paso de los siglos. Por tanto es casi tan rica la referencia primera de muchas localidades como la pista de mortuorios o de despoblados, que es como se le llama a estas localidades que en un momento de la historia se apagan. Casi siempre se apagan por la importancia de las que les quedan cerca. Las vecindades se agrupan y otros muchos puntos de población, pues bueno, se van quedando en el olvido, ¿no? Aberasturi figura. Vais a ver, os he traído simplemente la referencia escrita del parrafito en el que aparece no sola, sino junto a otras muchas localidades cercanas, y os voy a poder indicar aproximadamente la población, el número de casas que tendría. Ya os voy a decir el porqué. Figura dentro de la merindad de Arrazúa. Las leyes de escritura no estaban prefijadas, como las entendemos hoy día en el castellano, así que va a haber muchas H's intercaladas por delante, muchas H's también un poco entre palabra y palabra, pero figura, por ejemplo, Betoniu, dando 2 rejas, figura Elorriaga, tributando una, Arcaya, dando también una, Sarricouri, que esta ya no existe, Sarricuri, pero queda por la zona también aquí de Ascarza, Otazu, Gami, Boriníbar, Uribarri, y ahora las que nos ocupan. Aberasturi. Decía que no viene sola porque va a tributar junto a Uriarte, junto a Argendonia, Betriqui, Ascajarza, un montón de H's por ahí intercaladas, y Santi Romani, San Román. Todas estas 6, tributan 3 rejas. Y ahora viene la pregunta que seguro que se está viniendo a la cabeza. ¿Qué es esto de las rejas? ¿Por qué se le da esta denominación a semejante documento que en su término original habla de los ferros de Álava, de los hierros de Álava? En principio aún no nos hemos puesto de acuerdo los historiadores, pero se estima que la reja era una medida tributaria, ¿no? De algo que estabas entregando, que es lo que estabas dando a estos monjes de San Millán. ¿Una reja de qué? Una reja de hierro de arado, en otros casos se ve que podría ser lo correspondiente a lo trabajado en la tierra, algunos pueblos se ve que tributan incluso con cabezas de carnero o con elementos vacunos, ¿no? De ganado. El caso es que es una manera de medir, de saber hasta qué punto los pueblos tienen unas dimensiones y una población determinada, porque se dice que una reja equivalía a 10 casas. En este caso habéis visto que estos 6 pueblitos tributan 3 rejas. Hablemos de 30 casas repartidas por esta zona, limitada, ¿no? Pero con una cierta extensión dentro de la llanada, y en cada casa haceros a la idea de que una familia nuclear, 5 o 6 habitantes, pues 30 por 6, bueno, es poco, pero esto poquito a poco va a ir tomando forma, ¿eh? Os hablaba que es del 1025 esta referencia primera, y ahí os tenéis que imaginar que desde luego pista ninguna vamos a tener sobre la iglesia que hoy visitaremos. En este templo sí que va a haber elementos románicos, que nos hablarán de una iglesia ya de finales del 12 probablemente. Con anterioridad tuvo que haber algún tipo de espacio religioso, pero no nos han quedado indicios, ni vamos a decir pista alguna que nos pueda indicar dónde se ubicaba, ¿eh? Antes de entrar, como lugar icónico entiendo también aquí en Aberasturi, en el que si sois vecinos pues habéis pasado más de una tarde aquí sentaditos a la fresca, pues está el pórtico. Y es un pórtico, bueno, relativamente habitual en su estructura, dentro de las muchas iglesias que lograron reformarse, porque tenían presupuesto, ¿no? Y podían acometer este tipo de obras a finales del 18, principios del 19, desde cuando es esta reforma. Y no sé si os suena que el artífice del diseño y de la traza, ¿no? Y estructura de estas columnas jónicas es un célebre arquitecto a la vez, Olaguibel. Lo ubicabais, sabíais que había tenido algo que ver con la obra. Os sonará, porque Antonio de Olaguibel, os sonará porque, si sois alaveses, pues quieras o no, lo vinculamos siempre a Gasteiz y tenemos esa idea de que diseñó toda esa obra de ensanche que permitía tener la Plaza Nueva, la Plaza de España, como nuevo lugar a partir del cual la ciudad, la capital alavesa, crecería, y sobre todo igual lo asociáis a los arquillos, esa obra ingeniosa cuanto menos que permitió que esa altura, ¿no? Del casco antiguo conectara pues, con la ciudad moderna que poquito a poco iba a ir creciendo. Digo que esas dos son las 2 obras más señeras o por las que más se les recuerda, pero en realidad Olaguibel es interesante por otros muchos aspectos.
es en el caso del País Vasco, sin duda, el arquitecto neoclásico más notable que teníamos, a la altura, ¿no?, y compatible desde luego con otros grandes nombres de la arquitectura a nivel peninsular, y había recibido formación académica, que es algo, vamos a decir, no sé si extraño, pero nuevo para ese tiempo. Dentro hablaremos de maestros de cantería, de retablistas, de escultores, que trabajaban en un contexto gremial, familias, que le daban un oficio. Este no, este se pudo ir a Madrid y aprender un oficio en la academia, tal como lo aprenderíamos hoy día. Y al regreso trajo todos esos influjos, todas esas ideas para nuestro territorio. Y aparte de esas dos obras tan importantes, me gusta subrayar que hizo otras muchas cosas que parecen menores, pero para el desarrollo y el día a día de la ciudad de Vitoria son casi más importantes. Estuvo implicado, por ejemplo, en el diseño del encauce de los caños. ¿Sabéis? Estos elementos a los que se arrojaban aguas mayores y menores, en el casco viejo de Vitoria, no estaban encauzados. Pues bueno, darles un aspecto cercano a lo que entendemos por una cañería. También en el empedrado de las calles, en la iluminación inicialmente a gas y luego, posteriormente con el paso de las décadas y los siglos, eléctrica de la ciudad, mejoras urbanísticas de todo tipo. Y me gusta que se entienda que en el territorio y en las inmediaciones de Vitoria dejó numerosas obras en parroquias. Hoy aquí os estoy indicando que una de las primeras cuestiones que realiza aquí en Aberasturi es el pórtico, pero dentro subrayaré que también fue el artífice del diseño de la sacristía, que también trazó el maestreo, que luego os voy a recordar qué exactamente, pero os doy aquí la pista inicial. Y tenemos bien cerca Arcaya, donde también, por ejemplo, hizo el maestreo. Tenemos Betoño, donde también intervino la sacristía. Tenemos Gamarra, donde también estuvo presente. Y a veces lo vemos diseñando elementos mayores, ya que, por ejemplo, si tenéis ocasión de ir a Foronda, un pueblito que queda ahí en las inmediaciones del aeropuerto, ahí fue el artífice de diseñar el retablo principal y los retablos laterales. O sea que también, vamos a decir, que le daba un poco a todos los palos y a todos los ofrecimientos y proyectos, ¿no?, que le venían entre manos. Una cosita, como curiosidad. Muchos de los planos de Olaguibel se conservan y, por ejemplo, aquí, junto con otros cortes en alzado y de costado de otras iglesias de la zona, vemos en el medio el diseño de este pórtico. Son columnas que se trajeron, según tengo entendido, de Narvaja. Si habéis estado en Narvaja, la verdad que hay un pórtico bien parecido. Desde allí llegó la piedra, aquí se trabajaron posteriormente. Y es en torno al 1799, 1801, más o menos, en ese salto, en ese periodo a caballo entre el 18 y el 19, cuando se diseña este acceso nuevo, ¿no?, y se le da esta amplitud. Como curiosidad, tened en cuenta que Olaguibel tenéis que ubicarlo en la Vitoria de la época, en la Álava de la época, como uno de los miembros más activos de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. ¿Os suena un poco la entidad? Surge en Guipúzcoa, en la zona de Vergara, Peique y demás, por parte de señoritos de la nobleza que se han podido formar en Francia y que han traído, pues, innovaciones varias al territorio. Y en Álava contó con una delegación, y, por ejemplo, sus miembros más célebres en ese momento eran Olaguibel en la arquitectura, Landázuri como historiador, que sonará, Samaniego como literato, con las fábulas y con un sinfín de escritos, y personajes como Prestamero, que este no sé si os suena, igual tiene calle en Vitoria y más o menos os viene a la cabeza, pero Prestamero, para los que nos dedicamos a las artes, pues es como el proto-arqueólogo, protohistoriador de la provincia, y un personaje que hizo mucho también por ir reconociendo y revalorizando el territorio. Como el acceso que tenemos aquí cerca de la portada es muy chiquitín, igual prefiero que os haga aquí la explicación y adentraros fijéis en los detalles que os voy a señalar ahora. Un punto que nos marca la idea de que estamos ante una iglesia con un origen románico, que se ha ido transformando con el paso de los siglos, es la portada. Os vais a fijar que la portada, por curiosidad os veo aquí la fotito, es una portada románica del 12. Tendréis como referencia a Estíbaliz. Estíbaliz es sin duda, bueno, la joya del románico, podemos decir, en todo el País Vasco, y un lugar que fue invitado, que sirvió un poco como ola de referencia, como punto de partida para buena parte de Álava. Esta es una portada, fijaros, con un arco de medio punto perfecto, con 4 arquivoltas, solo una de ellas trabajada con elementos vegetales, y el resto son lisas, una tiene un elemento maquetonado, una especie de cilindro, ¿no? Y sí que hay algo de decoración en los capiteles. Me interesa que os fijéis en los capiteles de la izquierda, porque los de la derecha son de principios del siglo XX. Se hicieron, vamos a decir, para darle un poco de simetría al conjunto, estaban perdidos, así que los únicos originales medievales serían los que tenemos en este costado. No son muy lustrosos, en comparación con otras muchas iglesias en las que hay elementos figurativos muy llamativos, pero vais a ver unas ligeras piñas, como elemento vegetal característico, un rostro humano bastante aplanado, un poco desgastado, pero bueno, que permite ver la cara, la nariz y la boca, típico, desde luego, de esos rostros tanto masculinos como femeninos, que están repartidos por toda la llanada,
y otra decoración como con, bueno, una suerte de lechitos, de hojas, ¿no? De elementos también que aluden a la vegetación.